Muy buenas noches, amigos de su programa Academia Virtual de Ajedrez. Les habla Jesús Osorio y la noche de hoy tenemos un programa excelente en compañía del maestro candidato César Matius. Pero antes vamos a continuar con el estudio de nuestro temario sobre el tema de las partidas espejo, que como vimos en la clase anterior son aquellas en las cuales nuestro rival imita nuestros movimientos. Pero como de igual forma pudimos ver, es una estrategia mala, puesto que el bando que imita, en este caso las piezas negras, siempre va un tiempo atrás. La partida que vamos a ver es entre dos aficionados y inició de la siguiente forma. Las blancas hicieron E4 y las negras hicieron E5. Las blancas hicieron caballo F3, atacando el peón de E5, y las negras hicieron caballo C6, defendiendo dicho peón. Aquí las blancas hicieron caballo C3 y las negras prosiguieron con caballo F6. Y nótese que de inmediato tenemos una posición totalmente simétrica. Las blancas hicieron alfil B5, atacando el caballo de C6, y las negras hicieron alfil B4, atacando de igual forma el caballo de C3. Las blancas, para proteger su rey, hicieron enroque corto, y las negras de igual forma hicieron enroque corto. Seguidamente las blancas hicieron D3 para liberar el espacio de su alfil, y las negras hicieron D6 de igual forma. Aquí las blancas hicieron alfil G5, clavando el caballo de F6 y amenazando el movimiento caballo D5 para poner otra pieza a atacar dicho caballo. Aquí las negras hicieron alfil G4, clavando el caballo de F3. Las blancas prosiguieron su plan con caballo D5, poniendo otra pieza a atacar el caballo, y las negras hicieron caballo D4 con la misma idea. Aquí las blancas hicieron alfil C4 y las negras hicieron alfil C5. Fíjense que la posición es totalmente simétrica. Y aquí las blancas se podría decir que hicieron la jugada que rompe la simetría. Dama D2. Aquí las negras cometieron el error de hacer dama D7. Y las blancas prosiguieron con un bonito remate, empezando con la movida alfil por F6. Aquí las negras prosiguieron con alfil por F3. Y fíjense que si tomamos aquí, sencillamente el caballo captura y nos hace una jugada de horquilla, con lo cual perderíamos material. Sin embargo, las blancas encontraron la jugada ganadora, que es caballo E7 jaque. Fíjense que la dama no puede capturar el caballo porque está protegido por el alfil, y el único movimiento que tienen las negras es rey H8. Aquí las blancas hicieron un bonito remate con alfil por G7, única movida rey por G7, y se da un bonito mate en 2 con la jugada dama G5, obligado, rey H8 y dama F6 jaque mate. Fíjese que el rey no tiene ningún escape. Ahora, tampoco se podría haber jugado en vez de dama D7 una jugada como alfil por F3, puesto que se prosigue con alfil por F6, y si peón por alfil, entonces dama H6 sería la movida que resolvería la partida, puesto que amenazamos caballo por F6, dándole jaque al rey, y también amenazando hacer jaque mate con la dama por el peón de H7. Así que bueno, con esto nos vamos al problema que pusimos la semana anterior. Problema bastante interesante, un problema de final, en el cual las blancas tienen que tratar de coronar uno de estos peones para poder ganar la partida. Sin embargo, tienen ciertas complicaciones, puesto que si sacan el rey, la torre empezará a hostigar a este rey que no puede salir por ninguna de estas dos columnas. Así que la jugada de las piezas blancas es torre C2, una jugada bastante buena. Y aquí las negras tienen que jugar rey D7 para impedir que el rey salga por alguno de las dos columnas, de la columna C y la columna A. Entonces las blancas siguen con torre C7 jaque, y el rey tiene que mantenerse en D8 por la misma razón, para que este rey no salga para acá. Porque si hacemos algo como rey D6, ya con rey C8 no podemos evitar que el blanco corone. Así que las negras juegan rey D8. Aquí la jugada de las blancas es torre C6. Y las negras tienen que mantenerse
en rey de 7, porque si hacen otra cosa, se amenaza con dar el jaque aquí y sacar el rey para coronar el peón. Entonces las negras prosiguen con rey de 7. Y aquí viene la jugada difícil de ver, que es torre de 6, jaque. Una jugada muy dura, de alto nivel. Y fíjense que si rey toma la torre, sencillamente sacamos nuestro rey. Y cuando las negras nos den jaque aquí en C1, nos movemos a D8 y estamos escudados por el rey enemigo. Por lo cual ya las piezas negras no tienen más jaques. Y si torre D1, sencillamente coronamos el peón. Si en caso tal, en esta posición las negras no toman la torre y juegan, por ejemplo, rey E7, sencillamente rey C7, y si torre C1 jaque, cubrimos con la torre y las negras no pueden evitar la coronación en la casilla B8. Así que bueno, un problema bastante interesante, y con esto nos vamos al problema de la siguiente semana. Juegan blancas y ganan. Problema bastante difícil que tuvimos la oportunidad de aprender hace bastante poco. Así que bueno, con esto nos vamos a ir al primer cambio comercial, no sin antes enviarle el saludo al amigo Ramiro Rosas desde La Chorrera, al jovencito Sebastián Esnel de Veraguas, a la maestra Yaribet González, que esperamos pronto tenerla en nuestro programa, al amigo Alfredo Ruiz de Quarter Chess, y a mis primos Oscar y Jacqueline, y a mis tías Silda y mi tía Emma, que son fieles televidentes de nuestro programa. Con esto nos vamos al primer cambio comercial y estamos de vuelta en breve. No se nos vayan.